Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Último bloque de Sobre Ciencia para hablar de matemáticas, para hablar de investigación que se hace en matemáticas en nuestro país. ¿Para qué nos importa? ¿Por qué nos importa y para qué es útil para nuestro país desarrollar, como ha desarrollado desde hace muchísimo tiempo, conocimiento matemático de personas que trabajan a nivel global? Les agradecemos muchísimo que estén aquí en Estudio San Martín Reiris, profesor agregado del Centro de Matemática de Facultad de Ciencias, y a Ignacio Bustamante, profesor asistente del Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia de Facultad de Ingeniería, que son los dos principales centros de trabajo en matemáticas en nuestro país. Gracias por estar acá ambos. Muchas gracias, Gustavo. Y esta nota se dispara, arranca cuando recibimos hace unos cuantos meses un correo que nos contaba que Ignacio estaba en ese momento en China recibiendo nada menos que un premio en el ámbito del Congreso Internacional de Ciencia Básica por lo que fue tu tesis de maestría. Una cosa es postular y otra cosa es que te digan, te premian, ¿no? Sí, o sea, esto fue completamente inesperado. De hecho, tampoco lo creímos en un principio. Pensamos que era spam porque muchas cosas de ahí vienen que no tienen valor real, que son spam para llevarte. Pero bueno, esto resultó ser algo que era verdad y fue una experiencia bastante interesante, sí. Tu trabajo tiene que ver con geometría, el trabajo premiado en este caso y tu trabajo de maestría tiene que ver con relatividad general. ¿Qué es lo que hace que una persona que se especializa, se capacita en matemáticas, elija un rumbo u otro? Porque la matemática es enorme. No estoy diciendo ninguna verdad revelada en eso. Sí, hay vocación y hay gustos también, ¿no? Cuando uno empieza a ver cosas, le arranca a dar más la curiosidad por un lado que por el otro y empezás a enfilarte hacia un lugar o te vas para otro distinto. Y pasa lo mismo en cualquier área, ¿no? Por ejemplo, si haces medicina, capaz que terminás la carrera y decís, me gusta más la cirugía o me gusta más, por decir otra cosa, la cardiología. Son cosas que vas viendo cuando vas subiendo por las materias y decís, esto me parece mucho más interesante, o me da más curiosidad por este lado, o me gustaría más desarrollar cosas de este lado porque las técnicas me parecen mejores, por algún sentido, ¿no? Hemos hablado bastante, Martín, en todo este tiempo, desde hace mucho tiempo que conversamos, sobre lo dificultoso que resulta contar que la matemática no es ningún misterio. Sí, completamente. Relativo a la pregunta, a lo que decía Nacho, la ciencia es un poco un barco con una quilla muy dura, ¿no? Es difícil cambiar, ¿no? Y es difícil elegir temas, porque lleva tiempo meterse dentro de los temas, entender la riqueza, la fascinación de los temas. Y bueno, un poco uno intenta guiar ese barco como puede, para hacer la actividad con alegría, con ganas, ¿no? A veces puede ser un poco frustrante porque uno quiere una dirección y termina en otra dirección. La investigación un poco es así, es bastante azarosa, difícil, y sobre todo es difícil de maniobrar. Quería aclarar ese punto. Y está bueno eso, es difícil maniobrarlo, pero además yo te llevo esto mismo que acabas de decir a un nivel más básico, más de educación primaria o liceal, ¿no? Porque cuando alguien está en el trayecto matemático, bueno, como explican ustedes, se te abren puertas, caminos y uno va eligiendo y bueno, y después se toma un rumbo. Pero cuando eso pasa a nivel más básico, bueno, yo me imagino en una familia un gurí dice, una gurisa, yo quiero ser médico, y dice, qué bien. Sí, le dice, quiero ser matemático y ya te miran. Puedo contar tal vez mi experiencia personal. Yo nunca imaginé que iba a terminar matemáticos, no, jamás. Incluso hasta los 19, 20 años tampoco, ¿no? Fue un poco... Me costó darme cuenta que tenía naturalidad para las ciencias exactas y me costó darme cuenta que quería hacer una carrera en eso. Sí, sabía que quería ser científico, pero no matemático. Y creo que de pronto a muchos en tempranas edades les puede pasar lo mismo. Es difícil identificar si yo quiero ser matemático, ¿no? O a mí me gusta la matemática y la matemática existe como disciplina y me puedo dedicar a ello. Eso no está tan permeado en la sociedad. En mi caso, bueno, yo hace mucho que estudié, ¿no? Ha cambiado mucho la sociedad y ya las carreras
se publicitan de otra manera, ¿no? En particular la matemática creo que ha tenido otro tipo de difusión dentro de la sociedad y creo que está más. De hecho, el hecho que nosotros estemos aquí es un signo de eso, pero el pensamiento cualitativo, el gusto por esas cosas, por ahí toma un poco más identificarlo, lleva un poco más que otras disciplinas, que la arquitectura o que ya son más estándares, o el derecho. Que me parece que puede ser más identificable a edades tempranas. Tal vez una de las razones, y esta pregunta un poco es para los dos, tenga que ver con que uno sabe cuál es el campo de acción de una persona que toma la opción de derecho, de arquitectura, de no sé, geología. Es más difícil, no para ustedes que están adentro, pero sí para quien no conoce el ambiente, saber dónde se va a desenvolver una persona que se capacite en matemáticas. ¿Es solamente la academia el ámbito de desarrollo de un matemático? Sí, o sea, hay varias cosas ahí, ¿no? Hay una cosa que es muy natural, que cuando hablas con alguien que no conoce gente que hace matemática, lo primero que te pregunta es, ¿qué hace un matemático? Claro. ¿Sos profesor? Bueno, sí, mucha gente es profesora, otra gente se dedica a cosas más de investigación, que hoy en día hay bastante, justamente, como ya he mencionado varias veces, en inteligencia artificial, por ejemplo. Claro. Es un área muy natural porque requiere mucha ciencia básica, mucho interés en mejorar ciertas cosas o ciertas capacidades de razonamiento lógico que ya traes con matemática y se empieza a mover para ese lado. Entonces hay mucha gente que se dedica a ser parte de investigación, por ejemplo, empresas como Google, como Amazon, u otras que son un poco menos conocidas, que hacen, por ejemplo, microchips y demás, que es para mejorar procesos, digamos, o optimizar procesos en realidad. Y en general lo que hace un matemático es terminar donde el razonamiento lógico sirva para algo. Hay mucha gente que también se dedica a la economía después, ¿no? Porque la facilidad con los números, te gusta la probabilidad, te lleva para ese lado y haces cosas más aplicadas a la economía. Pero en general es más bien una caja de herramientas lo que te da. Claro. Y creo yo que la salida más natural hoy en día es la de académico investigador, ¿no? Es lo que uno espera cuando empieza a hacer matemática y ya está en segundo año de la carrera, pero hoy en día también es muy natural terminar haciendo cosas como más del estilo de programación o de inteligencia artificial o de cosas que requieran algún tipo de conocimiento y no sean tan naturales que uno no pediría, bueno, si hago matemática termino ahí. Es algo un poco paradójico, ¿no? Porque se habla permanentemente de la matemática, está en todos lados, ¿no? Sin embargo, las salidas laborales a veces no son claras, no son fáciles de divisar. Entonces es un poco como paradójico. Puede ser que esté en todos lados y a la hora de que lo voy a usar en un trabajo concreto no es tan fácil de identificar. Es un poco, la matemática es un poco una ciencia silenciosa, ¿no? Claro. Se mete por todos lados, por debajo, pero está ahí y no está en algo concreto, visible. No siempre está, ¿no? de forma visible, ¿no? Tenemos un problema, creo que la respuesta está casi en la pregunta, a la hora de no generar pánico en el sistema educativo para que una gurisa, un gurí se incline por las matemáticas. Hay un cierto temor instaurado, sí, históricamente, un poco cultural, sí, que no sea solo en Uruguay, es un poco internacional también. No creo que sea alarmante, pero sí no ayuda. Y sí, falta trabajo para aprender a disfrutar y hacer la matemática como un juego, como algo útil, ¿no? Hoy a nivel global es mucho más fácil. Vos hablaban recién de todos los lugares, de todas las ramas de conocimiento que requieren de matemáticas para avanzar. Muchas de ellas lamentablemente no tienen un gran desarrollo en Uruguay, pero eso es muy fácil desde nuestro país interactuar con todos estos colectivos que producen. ¿Ese es uno de los caminos posibles, incluso sin moverse de acá? Sí, de hecho, hoy en día muchísima gente que trabaja en programación también hace eso, ¿no? En Uruguay no está muy desarrollada la industria de software, digamos, sino que lo que tiene es un gran capital humano que exporta todo el tiempo, que viven acá en Uruguay, pero trabajan para el exterior. Y eso hace la misma gente que hace, por ejemplo, matemática, puede terminar decantándose por hacer el mismo tipo de cosas, que es, entra a una empresa donde se exporta capital humano de alguna forma, y al tener un perfil matemático se exporta a otro tipo de tareas que no es la que haría un programador solamente, ¿no?
que tienen más que ver con el análisis de datos, por ejemplo, o que tienen que ver con otras competencias que no suelen tener las personas que hacen software y listo. Pero queda ahí. Quiero agregar que la matemática está muy relacionada con otras disciplinas. Siempre estuvo históricamente relacionada con la física de tiempos históricos. Ahora también con la computación, con los algoritmos. Eso se nota en el plantel de estudiantes. Me consta, hay muchos estudiantes que tenemos en la licenciatura que vienen de ingeniería y están haciendo una doble carrera y sienten esa necesidad de aprender matemáticas, formalmente y disciplinadamente a lo largo de los años. Yo tengo un estudiante sin más, que es ingeniero en electrónica y trabaja en inteligencia artificial en una empresa acá, para afuera, para Estados Unidos, y bueno, él realmente quería hacer un doctorado en matemáticas porque sentía, hizo la carrera primero, después hizo el doctorado, está haciendo el doctorado conmigo porque sentía de que primero que le gustaba y segundo que eso le iba a agregar mucho en su profesión. Está bueno. En el último minuto no quiero dejar de recordar lo que fue una gran noticia que tuvimos aquí en Sobreciencia hace unos meses, y es la puesta en funcionamiento del Instituto Franco-Uruguayo de Matemáticas y sus interacciones. Y es un poco esto la representación de lo que decíamos recién. Ustedes son tal vez de las ramas de la ciencia que menos límites tiene geográfico, ¿no? Sí, bueno, digamos, todas las ciencias están muy relacionadas. Uruguay no puede estar aislado del mundo. Biología, física, química, realmente necesitan de conocimiento que se produce en otras universidades y en otros países. Es curioso el caso uruguayo. La ciencia, la matemática uruguaya existía antes de la dictadura. Pero explota después de la dictadura con un gran impulso del PDCIVA y se nota el progreso, ¿no? Se nota el progreso, pero es una matemática avanzada que tal vez es un poco separada de lo que la gente necesita, ¿no? Necesitamos matemática en las escuelas, en los liceos, ¿no? Más laboratorios, ¿no? La universidad ha aumentado mucho su capacidad de investigación y su plantel docente. El ejemplo de haber firmado ese laboratorio con Francia es uno de los 16 que existen en el mundo. Es un prestigio extraordinario para el Uruguay, pero se ha mantenido en una dirección y se ha integrado poco al resto de la sociedad, quiero decir, a otros niveles educativos que son importantes también para divulgar la matemática. Martín, Ignacio, hoy se nos voló, el tiempo es matemático, es preciso y exacto. Yo quiero repetir más adelante, el año que viene, estas visitas, tomar áreas puntuales de las matemáticas, mostrar qué es lo que trabajan. Mientras tanto, no quiero que se vayan sin el presente de Ística obsequios que recuerdan que nos acompañaron aquí. Gracias por venir, felicitaciones nuevamente por ese premio. Gracias. Y la seguimos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hasta pronto. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos aquí en TV Ciudad la semana que viene.